Muy buenas, les saludo Anita Rance y les voy a presentar mi trabajo de investigación para la materia Métodos y técnicas de investigación cualitativa con la profesora Patricia Rodríguez. El tema que desarrollaré son dos técnicas de social media en la producción de información cualitativa. Primero que todo voy a explicarles un poquito lo que es social media y el concepto que esto significa. Esto es un gráfico que publicó el Washington Post que dice es el surgimiento y el auge de social media. Esto lo publicaron en el 2008 y básicamente explica cómo los medios de comunicación tradicionales, la televisión, las películas, radio, todo lo que es imprenta, solamente observaba y reportaba hacia el mundo sin tener un intercambio con la audiencia. La audiencia ahora está leyendo todo inclusive, pero viene y contribuye en lo que ellos definieron acá como la blogosfera, que es donde están todos los foros virtuales, todas las comunidades virtuales, y ya están contribuyendo con videos, con grabaciones de voz, con blogs de video, en los foros, creando wikis y haciendo sus plataformas 2.0. Este gráfico acá explica cómo el control institucional de la información está bajando al control de la audiencia, básicamente. Entonces, desde este punto de vista, social media es gente conversando online, chateando, donde el mensaje puede estar integrado o no con los medios de comunicación normales, tradicionales. Y lo importante acá es que la acción de crear y comunicar información ahora es una forma democrática en donde todos somos responsables de contribuir y darle sentido a la comunicación. Así es como los medios tradicionales van a tener que transitar entre el uso de social media a través de los muchos diferentes comunidades virtuales para crear más espacios acertados de interacción y que no sean desplazados por otros medios de comunicación alternativos virtuales. Entonces ahora el mensaje es una cadena continua y el receptor y el emisor van y vienen, y el comunicador de hoy tiene que estar escuchando muy bien lo que está pasando online porque es la forma predilecta de mucha gente ahora. Es muy difícil que la gente ahorita no esté conectada a internet desde su casa, desde su trabajo, y por eso es que los medios de comunicación tradicionales van a tener que irse transformando. Las comunidades de redes sociales en internet no fueron creadas para el uso de los comunicadores. Sin embargo, nos podemos beneficiar de tres formas muy importantes. Una es la creación de nuevas historias y nos enteramos más fácilmente de cosas que están pasando por internet que por los medios tradicionales nos tomaría más tiempo llegar a ellos y quizás nunca. Luego también nos conectamos de mejor forma con nuevas fuentes y con nuevos lectores. Y una tercera cosa que nos beneficia es que podemos exponer nuestro trabajo individual y darnos a conocer el nombre. Y eso está pasando mucho ahora. Los periodistas y los comunicadores tienen más importancia que las instituciones, y esto es algo bueno que está pasando con social media. En este trabajo yo hice un pequeño trabajo de campo sobre el uso de dos técnicas de investigación cualitativa para alcanzar información por medio de las redes sociales. Una fue la entrevista electrónica. Básicamente la revista electrónica requiere las mismas cosas que hacemos cuando hacemos una entrevista normal. Tenemos que ver de qué forma nos recomiendan y localizamos individuos, cómo vamos a obtener el contacto para localizarlos. Todo esto tiene que ser por contacto electrónico. Cuando la persona acepta, hay que enviarle una invitación formal sobre lo que queremos hablar y cuál es el procedimiento. También se confirma en ese correo cómo va a ser el procedimiento y los planes, cuándo va a recibir las preguntas, cómo va a ser la interacción. Aquí es donde se inicia la recolección de datos. Hay que establecer una agenda con todas las personas que van a participar y se crea un documento final. Igualmente que en la entrevista tradicional, el investigador tiene que estar atento a reconocer opiniones, ideas, emociones, creencias, percepciones y todos los significados que utilizan los sujetos por parte de su experiencia. También en la investigación con entrevista electrónica tenemos que cuidarnos del nivel de acercamiento y de informalidad que usamos con el sujeto para evitar el acercamiento y maximizar lo que se pueda los sesgos.
La observación es importante igualmente y eso es un elemento que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, observar cómo redactan la ortografía y el tipo de vocabulario que utilizan. Esa observación en línea se llama etnografía. No estoy segura si es un término que se usa en español, pero se usa en inglés, que es de etnografía, solamente que se le añade una N adelante, de net, de red. Es básicamente del método de la antropología que se dedica solamente a investigar a través de la observación y el comportamiento de las personas en Internet. Es de que nada más se observan las culturas, el idioma y los símbolos, y para eso uno tiene que estar familiarizado con la cultura y con la idiosincrasia. Otro elemento es que hay que identificar la integración de la persona a las comunidades virtuales. Es una persona que lo usa o no lo usa. Y otra cosa es que nunca hay que participar usando etnografía fingiendo que uno no es un investigador y tal vez provocando diálogos para encontrar respuestas que andamos buscando. Eso, igual a como no lo hacemos con los métodos tradicionales, tampoco se hace online. Igual que en la vida normal y los métodos tradicionales, siempre nos vamos a encontrar con preguntas éticas. El asunto acá es que al emerger nuevas formas de comunicación, nos tenemos que adaptar al uso de la tecnología para mantenernos relevantes. La misión ahora es proveer información imparcial y concreta y siempre proveyendo fuentes fidedignas. Lo único es que es a un ritmo mucho más rápido. Muchos de los valores tradicionales en comunicación, como recolectar, editar y producir contenido, se ven desafiados ahora con esta rapidez que requiere social media. Los retos éticos abundan en la comunicación online. Entonces, para esto se recomienda aprender y entender cómo funcionan las herramientas de social media, ser doblemente escépticos, hacer siempre la triangulación de fuentes tradicional, mantener la integridad editorial, respetar la línea editorial. Igual forma, debe de haber un balance entre contenido que genera ingresos y contenido que sea de servicio público. Porque mucho del PR de las relaciones públicas ahora también utiliza social media y tratan de estar en todas las salidas eh, que se puedan y preguntar más de lo normal y salir de la zona de confort. Otras recomendaciones es que cuando uno tiene un perfil en un foro, por ejemplo Facebook o Twitter, siempre hay que decir con qué compañía uno trabaja, poner una fotografía, decidir si uno quiere tener cuentas separadas, una para trabajar y otra para personal. Es muy difícil llevar las dos al mismo tiempo para ninguna de las dos. Siempre hay que hacer igual la verificación de las fuentes, hay que tener cuidado con el uso de abreviaciones y expresiones cuando está haciendo un post o un tweet. Igualmente hay que tener cuidado con las opiniones que uno pone en todos los foros públicos en internet, porque si antes se decía que las paredes tienen oídos, ahora internet tiene ojos. Hay que tener mucho cuidado con quiénes son los amigos y los seguidores, porque no necesariamente podemos hacer historias sobre amigos, pero el término dentro de las redes es ese. Entonces hay que a veces poner muchas advertencias en los perfiles y decir que sigo a ciertas personas solamente en el interés de escuchar cuando aparezca una buena historia. Igualmente hay que tener cuidado cuando uno es fan de un partido político o le gusta alguna actividad en especial religiosa o algo por el estilo, porque igualmente si eres fan de un partido político tienes que ser fan de todos los partidos políticos, para no decir que hay preferencias por algunos. Mi investigación de campo, trabajé en un artículo sobre mujeres empresarias de primera generación de inmigrantes en la zona donde yo vivo, que es una zona rural en los Estados Unidos, algo así como Aguas Claras de Upala, allá en Alajuela. Puse en el perfil de Facebook del trabajo que buscaba mujeres empresarias de primera generación que tuvieran su propio trabajo y que tuvieran que tuvieran por lo menos 2 años de tener su propia industria y que tuvieran acceso a correo electrónico. Las preguntas que les hice después fueron si tuviera la oportunidad de almorzar con una persona famosa, ¿quién sería? ¿Cuál era la frase favorita, el país de origen, el tiempo de residencia en los Estados Unidos? ¿Por qué inició su propio negocio y cuál sería su mayor reto? ¿Cuál es el mayor reto para su empresa? ¿Y qué recomienda, que era más que todo el objetivo, a otras mujeres que desean abrir sus propios negocios?
Los resultados, a pesar de que fueron todas las mismas preguntas, todas completamente diferentes, quedaron 4 artículos muy bonitos, indiferentemente de mujeres que le hablan a otras mujeres cómo motivarse y empezar su propia industria. Esa fue una parte de la entrevista electrónica. Después tuve que conocerlas en persona para sacar fotografía y publicar la historia. Y cuando las conocí, pude complementar un poco más la opinión que yo misma me di de ellas. Cuando las conocí en persona, bueno, esto es solo la observación de lo que ellas escribieron. Me di cuenta que tenían educación superior porque escribían español muy bien, sin faltas de ortografía y con buena redacción. Me di cuenta también que todas navegaban muy bien el sistema de gobierno en los Estados Unidos, que eso es un poco, solo con el tiempo te das cuenta de eso. Y tenían un promedio de residencia de vivir acá como unos 10 años cada uno. Cuando las conocí en persona me di cuenta que todas eran jóvenes, eran bilingües porque el fotógrafo no habla español, entonces todas hablan inglés perfecto. Aquí les voy a presentar a las personas que entrevisté. Por medio de correo electrónico fue muy difícil encontrarlas. Ana María y Consuelo son dueñas de una compañía de eventos especiales. Magali es una artista plástica de Venezuela. Jen es una señora de Panamá, una muchacha joven que tiene su propia agencia de viajes. Y Rebeca es de Puerto Rico y tiene una guardería. El método que utilicé, puse primero en el trabajo, en el profile del trabajo de Facebook, una pregunta que decía: busco personas, mujeres empresarias que quieran participar en una entrevista. La gente que me respondió fue la gente que las propuso a ellas, así fue como las encontré. Por medio de eso yo busqué en sus propios perfiles de Facebook para ver qué tanto es cierto, qué tanto salía. Todas tienen perfil de Facebook, cuánto tanto hacían. Les mandé un correo electrónico por Facebook pidiéndoles su correo normal, pidiéndoles su número de teléfono también por cualquier cosa. Todas me contestaron, fue muy rápido, me contestaron muy... Con 2 de ellas tuve que volverme a preguntarle detalles. Por ejemplo, con Jen tuve que preguntarle, ella mencionaba a su hija en la entrevista, le tuve que preguntar cuántos años tenía su niña. En una entrevista cara a cara es como una conversación. En esto será una conversación pero digital. Yo sí pienso que fue mucho más rápido, en el sentido de que me tomaba mucho. Cuando me llegaron los resultados, pues ya les expliqué lo que noté en la parte de la etnografía. Con este pequeño experimento les voy a contar. La entrevista electrónica y la etnografía necesitan tener mejor formulación, tanto teórica como metódica. Se adapta muy parecido a lo tradicional, pero necesita ser un poco más rápida. El hecho de que se hace más rápido, pues economiza recursos, economiza tiempo y economiza dinero. Esta fase de tránsito en lo tradicional y lo digital, siempre ocupamos, al menos los que estamos acostumbrados a hacerlo de la forma tradicional, un contacto cara a cara, que fue lo que me pasó a mí, digamos, con la mera entrevista digital y la observación de solo mirarlas, lo que escribían, de solo leer lo que escribían. Fue diferente que cuando las conocí en persona para sacarles la fotografía y ya pude tener más interacción con ellas. Me di cuenta de otras cosas, ya les pude poner cómo se expresaban, cosas que me dieron la primera impresión con hablar con ellas, y eso me ayudó a terminar los artículos. Fue complemento. Las entrevistas electrónicas son muy fáciles porque aligeran mucho lo que es todo lo que es digital, y todas las pruebas pues quedan ya electrónicos, y eso es una parte que también yo sí tuve que arreglar un poco la redacción y moverle un poquito el sentido a las historias, pero no los publiqué exactamente igual, pero es mucho más rápido. Y luego, en este caso, yo sí tengo que decir que el contacto digital creó como un ambiente de confianza, como si ya nos conocíamos de antes, por la interacción que teníamos. De cuando nos conocimos cara a cara, perdimos un poco la relación entre sujeto y investigador. Y muchas gracias por escucharme.